En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tomado del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59. En verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Los judíos replicaron, ahora sabemos que eres víctima de un mal espíritu. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, quien guarda mi palabra jamás probará la muerte. ¿Eres tú más grande que nuestro padre Abraham, que murió lo mismo que murieron los profetas? ¿Quién te crees que eres? Jesús les contestó, si yo me doy gloria a mí mismo, mi gloria no vale nada. Es el Padre quien me da la gloria, el mismo que ustedes llaman nuestro Dios. Ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. En cuanto a Abraham, padre de ustedes, se alegró pensando ver mi día. Lo vio y se regocijó. Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Contestó Jesús, en verdad les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para lanzárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano se trasnocha el centinela. Salmo 127, 1. Un abrazo espiritual a la distancia, a ustedes fieles a la palabra del Señor, a ustedes que se están enamorando cada día de ese mensaje divino que nos lleva a la salvación. Animarles en este maravilloso día al estudio de la palabra, a pedirle a Dios que nos haga cada día más creyentes, que cada día podamos ser nosotros modelo y ejemplo de unos verdaderos cristianos. Escuchamos el saludo de Rosita, la princesita, la dueña de la casita. Hola, querido hermano, un saludo con amor, con cariño, sí, a prepararnos para ser unos verdaderos cristianos, unos verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, estudiando y practicando su palabra. Así es, estudiando, escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Les habla José Toro, tu amigo y hermano en la fe, para compartir la palabra de Dios en el lugar en que nos encontremos, en la casita, allá en el hogar, en la cocina, en el cuarto, en la casa de 2 pisos y allá en el cerro, en el campo. Un abrazo, un saludo a todos nuestros hermanos campesinos que están en contacto directo con la naturaleza. A todos los transportistas, a todos los estudiantes, a todos los maestros, a todos los médicos, a todos que laboran a diario, recordarles que esa labor maravillosa que ustedes hacen, háganla en el nombre del Señor. San Juan capítulo 8, versículo 51, sigue, es la continuidad. Hemos compartido ayer, ¿recuerda? Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y le animamos, ¿verdad? Ayer a salir de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la mentira. Eso es lo que nos agobia, eso es lo que nos aparta del Señor. Que vayamos a la verdad para tener la libertad. Por medio de la verdad seremos libres y la verdad está en su divina palabra. Conocer a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Lo cual no tenía estos judíos. Estaban con él, vivían con él, observaban de él todo lo que hacía, todo lo que predicaba, y aún así no creían en él. Incluso, como termina diciendo el versículo 59, presten atención, el versículo 59. Entonces tomaron piedras para lanzárselas. Querían acabarlo, lanzarle piedra nada más y nada menos al Dios Todopoderoso. A Jesucristo hecho hombre, pero que es Dios. En él reposa toda la deidad, dice Colosenses 2:9. Toda la deidad está en él.
Y porque les decía eso, les decía que él era y le mostraba y aún así no querían creer. Pero vamos a compartir el versículo 51. En verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. El que guarda mi palabra, el que es fiel a mi palabra, no probará la muerte jamás. aquel que se prostituye, y sabemos que la prostitución, para los que no lo saben, la prostitución es aquella que es infiel a, y han observado, aquellos tanto hombres como mujeres, que se prostituyen en su vida, estando con el uno, estando con el otro, estando con otro, prueban y prueban y prueban. Así también está la prostitución en la fe. Hoy estoy allá con los pentecostales, mañana con los adventistas, paso mañana y me voy prostituyendo, siendo infiel a la palabra de Dios. Pero Él es claro. Y sé que hay grupos que no lo aceptan y estos eran uno de los con los que seguía el relato. Ponme otra vez. En verdad les digo, el que guarda mi palabra, El que es fiel, el que no la cambia, el que no se deja arrastrar, el que no va probando uno por uno, y de eso hay mucho en el mundo. Yo hace tiempo era mormón, hace tiempo era pentecostal, hace tiempo era pentecostal unido, ahora soy evangélico, ahora soy testigo de Jehová. Se han prostituido, es decir, han sido infiel a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque han sido engañados. Porque no se han dado la tarea de gustar la palabra de Dios, de conocer la verdad para ser libre. El que guarda, el que es infiel a mi palabra, es decir, el que no se prostituye en la fe, no probará la muerte jamás. no probará la muerte jamás. ¿Qué dicen los que estaban allí? ¿A quién se les dirigía el mensaje? Los judíos replicaron. ¿Qué replicaron? Ahora sabemos que eres víctima de un mal espíritu. Lo trataban como un endemoniado. No aceptaron la verdad y ayer lo compartíamos. Hoy ustedes y nosotros debemos tomar la decisión clara, sabia, prudente, la que al Señor le agrada. No prostituirme en la fe. Ya basta. Sé que he cometido errores en la vida y somos humanos, sí, yo sé. Pero debo levantarme y reconocer el error en que caí porque nadie me hablaba de la palabra de Dios y yo estaba sediento, estaba hambriento de la palabra de Dios. Quería conocer la palabra de Dios, pero el primero que llegó a mi casa fue un evangélico y a ese lo atendí. Ya ese evangélico no volvió, vino, fue un testigo de Jehová, a eso lo atendí. Y vinieron todos aquellos infieles, aquellos todos prostituidos en la fe y me hablaron. Nunca vino un católico y me habló. Y por eso yo, sin desconocer, fui infiel a la palabra de Dios. Pero hoy que ya hay muchos que están trabajando en la villa del Señor, llevando el verdadero mensaje, bueno, tome la decisión y diga, de aquí no me salgo. Yo no voy a volver a ser infiel a la palabra de Dios. Eso sí, tengo que reconocer mi culpa y confesarla. Tengo que decir, o fui apóstata o fui un hereje. Pero tengo que reconocerlo, porque dice la Sagrada Escritura, y lo repite el Señor, en verdad les digo, ¿qué? El que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Y en vista de esto, estos personajes que se decían creer o ser descendientes de Abraham, pero que no obedecían exactamente como Abraham, ¿ahora quién te crees? ¿Quién eres tú? ¿Lo conocía? No lo conocía. Por eso el versículo 58, bueno, que es lo que dice el versículo 58. Contestó Jesús, en verdad les digo que antes que Abraham existiera... No tiene sino 50 años. ¿Cómo es el versículo 57? Pues repite, léame el 57. Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? No creían en él. Por todo lo que le decía y le mostraba, no creían en él. Entonces el 58. Contestó Jesús, en verdad les digo... Para ver si creían. Que antes que Abraham existiera... Que antes que Abraham existiera... Yo soy. Otra vez.
Yo soy. ¿A qué le suena yo soy? Dios, el nombre de Dios. Divinidad, Dios. ¿No recuerda? No me lo pierda ahí. Éxodo 3:13 a Moisés. Cuando le dijo, ve al faraón y háblale al faraón para que libere el pueblo de la esclavitud. Dios, Señor, ¿yo? ¿Qué voy a decir? Cuando me pregunte quién me lo envió, ¿qué voy a hacer? Escuchen. El mismo 3:13 de Éxodo. El mismo Jesucristo les decía y les mostraba que Él era Dios. Y que antes le aclara para que creyeran. Y aún así no creyeron, sino que agarraron piedra con ganas de lanzarle piedra. Pero ese vio, se fue. Porque les dicen la verdad y no la aceptan. Hoy hay un grupo de esa índole. No aceptan que Jesucristo es Dios. Y por eso rechazan la palabra de Dios. Pero aquel que es fiel a la palabra, que se mantiene en su palabra, no probará la muerte, dice el Señor. Y ahorita vamos a ver cómo San Pablo viene a dar una advertencia para que nosotros no nos prostituyamos, para que nosotros seamos fieles al mandato de Jesucristo. Pero primero les voy a mostrar cómo en Moisés habla el Señor y les dice quién, para que retomemos, alimentemos y veamos quién es yo soy. Éxodo 3:13. Moisés contestó a Dios. ¿A quién? A Dios. Atención. Le contestó a Dios. Si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos, Ajá. si me preguntan cuál es su nombre, ¿Qué voy a decir si me llegan a preguntar cuál es su nombre? yo, ¿qué les voy a responder? Atención, atención. Dios dijo a Moisés, Dios dijo a Moisés, yo soy. yo soy. Yo soy. Primero, es decir, no hay nombre que pueda abarcar el nombre de Dios. Dios no, porque si hay un nombre, sería limitado. Y Dios no es limitado. Y si es limitado, no es Dios. Por eso, yo soy. Entonces, cuando en el versículo 58, Rosa, le dice el Señor, yo existía antes de Abraham, porque Contestó Jesús, en verdad les digo que antes que Abraham existiera, ¿quién está hablando? Jesús. Yo. Jesucristo. Dios. Ponga. yo soy. Cuando le dijo a estos hombres, ¿qué hicieron? Entonces tomaron piedras para lanzárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. ¿Le estaba diciendo verdad? Sí. ¿Por qué no creyeron? Ahí está el detalle. Por eso nosotros, con los ojos de la fe, con la fe que Dios nos da, creemos que Cristo es Dios. Yo soy. Yo soy. ¿Y qué yo soy? Dios, divinidad. Jesucristo. Para que le creyeran, pero aún así no creyeron. Ahora, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 1, para que nosotros no seamos infieles a la palabra de Dios. Porque dice Jesucristo en el 51, iniciamos con ese, en verdad les digo que léame el 51, por favor, Rosa. Sí, del Evangelio, se me fue. Vamos a retomarlo, como dice las Escrituras, a los judíos que le estamos hablando, nos lo dice a nosotros para que no nos desviemos, no nos dejemos arrastrar. Juan 8:51, por favor. Juan 8:51. En verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. El que se mantiene firme hasta el final, se salvará. Pero el que se aparta, que es infiel a la palabra del Señor, trae sus consecuencias. Ustedes y nosotros estamos invitados a perseverar. Pero ciertamente Pablo es lo que nos viene a decir. Tengo un miedo, tengo un celo, y es un celo de Dios. ¿Por qué habla San Pablo así? Hoy más que nunca nos viene a hablar así. Vamos a escuchar el porqué. Se lo adelanto, porque en el mundo en que estamos,
cada día crece la infidelidad, la prostitución al Evangelio. Sí. Y que aún todavía existen personas que se han permanecido en la palabra de Dios, a la cual nosotros les invitamos a seguir permaneciendo y a contagiar a otros a que permanezcan en la palabra de Dios para que no prueben la muerte. Mire cómo lo muestra San Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 1 y siguiente. Ojalá me aguantaran algunas tonterías. Dice San Pablo, ojalá. ¿Qué van a hacer? Si le estoy hablando, le estoy predicando, ¿qué van a hacer? Pues tienen que aguantarla. Claro que las aguantan. Estoy celoso de ustedes. ¿Se da cuenta lo que dice San Pablo? Estoy celoso de ustedes. Este es el verdadero celo apostólico. Este es el verdadero celo apostólico. Para quienes no lo sabían, subráyenlo allí. ¿Han oído ustedes hablar del celo apostólico? Equivocadamente. Porque han entendido o han dado a entender que el celo apostólico del sacerdote, el obispo, el párroco, tal, es que venga otro párroco a su parroquia a querer realizar sacramentos o Santa Misa, ¿verdad? Ese no es el verdadero celo apostólico. El verdadero celo apostólico es el que dice San Pablo, escúchenlo. ¿Y son celos de Dios? El celo es de Dios, no es el celo de lo material, el celo es de Dios. ¿Cómo así, San Pablo? Explíquenos, por favor. Pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen, a la que yo he desposado con el único esposo. ¿Cómo dice San Pablo? Los he ofrecido. A Cristo. ¿A quién? Como ¿A quién lo ofreció? a Cristo. A Cristo. Y si Él nos ofrece a Cristo, ¿por qué nosotros somos infieles a Cristo? Ya van a oír. Les he ofrecido a Cristo Como una joven virgen, como una joven, ejemplo, como una joven virgen a la que yo he desposado con el único esposo. a la que yo he desposado con el único esposo. Único. Siga. Y mi temor es... Aquí hay un temor, dice San Pablo. Aquí es el peligro, dice San Pablo. Por esto es el celo que dice San Pablo. Y por eso San Pablo nunca dejó de predicar la palabra de Dios. De hecho dice en 2 Timoteo 4:1 en adelante, el 3 por allá, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Porque vendrán tiempos en donde los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que buscarán maestros a su conveniencia. ¿Qué dice San Pablo otra vez, Rosa? Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podrá también pervertirles la mente a ustedes. Ese es el temor de que la serpiente, ¿y saben quién es la serpiente? Satanás. El que divide, el que está con la mentira, el que quiere destruir la verdad, ese, con astucia, y es que la tiene, que llega a la persona y lo emboba, y usted, lo emboba, decimos nosotros aquí, lo embeleza, lo deja así, y usted, uy, qué maravilla, y si trae la Biblia, pues viene a hablar de Dios, pero San Pablo no ha terminado. Ponen cuidado. Para que dejen de ser sinceros con Cristo. Otra vez. Para que dejen de ser sinceros con Cristo. Ese es el temor, ese es el celo de Dios que tiene San Pablo por lo suyo. Y hoy nos lo hace más vivo que nunca. Para que ustedes y nosotros no nos apartemos de Cristo, no nos prostituyamos de Cristo. Si está en su palabra, ¿por qué no creerlo? ¿Por qué no creerlo? Ahí está el peligro, ahí está el detalle, ahí está donde yo por la razón, nada más por la razón, busco ponerle traba a la palabra de Dios, pero cuando estoy con la fe, no, lo que me diga ella, eso es palabra de Dios y por tanto te alabo, Señor, y me esfuerzo para obedecerla. Pero dice San Pablo que la serpiente y con ella sus instrumentos, a través de la astucia, a través del engaño, ¿qué va a hacer?
podrían también pervertirles la mente a ustedes Pervertir la mente, ¿para qué? para que dejen de ser sinceros con Cristo. Y hacer ¿hacer qué? Sinceros con Cristo. ¿Para que qué? Para que dejen de ser sinceros con Cristo. Y al ser sinceros, al no ser fieles a la palabra del Señor, nos prostituimos. Y escuchen lo que viene. Ahora vienen a predicarle a otro Jesús. Otro No, Jesús. no como se lo predicamos. Y les proponen un espíritu diferente ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el peligro? del que recibieron. ¿Y cuál es el peligro? Y un evangelio diferente del que abrazaron. ¿Y cuál es el peligro? Y lo aceptan sin dificultad. Ese es el peligro. ¿No lo han visto ustedes? En la iglesia católica se les ha dado a conocer la palabra de Dios. ¿Cuántos hoy que eran católicos ya no lo son? Se han ido, se han dejado prostituir, se han dejado confundir la mente. No han perseverado en la palabra. Pero ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en la palabra. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que van a criticar, que van a murmurar, ciertamente. Hay un grupo astuto para eso. Pero ustedes, de corazón, no se prostituyan. No sean infieles a la palabra de Dios. Déjense iluminar por ella. Sigan, no se cansen. Sigan estudiando la Biblia. Síganse dejando contagiar de la verdad. Es maravilloso. Así ninguno va a poder a ustedes dominarle y cambiar la mente, ni siquiera su fe, nadie podrá hacerlo. Pero ¿a dónde llega esa gente? Astutas, a los ingenuos, a los poco firmes en la fe, a los que entren en el uno y salgan en lo otro. Y qué dolor tan grande. Pero aquel que se mantenga fiel a la palabra de Dios no probará la muerte jamás, dice las Sagradas Escrituras. No, pero que nosotros conocemos la palabra de Dios porque estudiamos la Biblia, el pastor nos predica y aprendemos y el pastor sabe mucho, sí. Estos judíos también decían lo mismo. Abraham, somos hijos de descendientes de Abraham. ¿Acaso quién eres tú? Eres mayor que Abraham. No sabían quién era Jesús. No conocían realmente a Jesús. Y Él se le muestra claramente, yo soy. Yo soy. Y cuando le dice eso, en vez de aceptarlo con humildad, con sencillez, adorarlo y alabarle y bendecirle, porque lo hemos visto, lo hemos encontrado, está en nuestra presencia, agarraron piedras para lanzarle. Bárbaro. Bárbaro. Cuánta ingenuidad. Y no tanta ingenuidad, sino rebeldía a la palabra de Dios hoy en día. ¿Por qué? Porque estamos siendo instrumentos del que te conté para callar la verdad, para matar la verdad. Infieles, prostitutos, nos convertimos cuando rechazamos la palabra de Dios como estos judíos. A pesar que se lo mostraba, a pesar que se lo decía constantemente, a pesar de que veían los milagros, veían las sanaciones y esa maravillosa enseñanza que lo hacía largamente, según la palabra de Dios, que lo hacía largamente porque eran tanta gente que lo seguía y que andaban como ovejas sin pastor. Él les explicaba, Él les enseñaba largamente. ¿Para qué? Para que descubrieran y conocieran el Evangelio, la palabra divina. Eso es lo que necesitamos hoy, que hombres y mujeres verdaderos de la sana doctrina de la Iglesia Católica prediquen la palabra de Dios, prediquen la palabra de Dios. Pero que no se dejen limitar, la palabra de Dios no se puede limitar. ¿Cómo así?
que digan, vas a predicar, pero predica solo 5 minutos. No. ¿Qué vas a poder hacer 5 minutos? Y de paso eres de aquellos que cuentan cuentos, 4 minutos de cuento y 1 minuto en predicación. Mejor no. Predica, deja que el Espíritu Divino de Dios hable por medio de ti. Pero eso sí, que sea palabra de Dios. Que sea palabra. Eso es lo que necesitamos hoy. ¿Para qué? Para que ya tantos hombres y mujeres dejen de ser infieles a Cristo. Porque ese es el celo que se debe tener hoy en la iglesia. Y por eso, bendito Dios, están saliendo cada día más estudiosos de la palabra. Aquí en Puerto Nuevo estamos animando a las personas a instruirse en la Biblia, estudio bíblico. En La Pedrera estamos instruyendo a personas en la Biblia, bendito Dios. Y donde quiera que el Señor nos llame y nos invite, para allá vamos. Sí, pero no podemos dejar de anunciar la palabra de Dios, para que aquellos que la escuchen crean y dejen de murmurar, dejen de ser rebeldes de la palabra de Dios. Como Abraham, hoy el texto de Abraham lo vamos a compartir ahorita, pero vamos a terminar lo que dice San Pablo. ¿Dónde iba Rosa? Y lo aceptan sin dificultad. Sin embargo, no creo ser inferior en nada a esos superapóstoles. Porque hay un grupo que se creen así de superapóstoles. ¿Pero quiénes son esos? Escuchen el versículo 11, Rosa. Porque, ¿acaso? El 13 entonces. En realidad son falsos apóstoles. Dice San Pablo, yo no me creo inferior a ellos. Esos que van predicando otro evangelio. Esos que van rechazando la palabra de Dios. Esos que no creen que Jesucristo es Dios. ¿Qué pasa? En realidad son falsos apóstoles. Son falsos. Siga. Engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Esos son. Y hay muchos que van siguiéndole, qué dolor y qué tristeza. Han sido infieles, pues están siendo engañados. Pero, ponga. Y no hay que maravillarse. ¿Por qué? Pues si Satanás se disfraza de ángel de luz. Satanás, el padre de la mentira, se disfraza de ángel de luz. No es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien. Siga. Pero su fin será el que se merecen sus obras. El que, como decía el 51, lo tiene en la mano. Sí. En verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Pero el que la va cambiando, el que se va prostituyendo, el que está siendo infiel a la palabra de Dios, lo último. Pero su fin será el que se merecen sus obras. Entonces vamos a tomar la lectura de hoy, que es de Génesis, capítulo 17, versículo 13 en adelante. Esa promesa que que Dios hace con Abraham. Ustedes la conocen. Vamos a compartir en breves minutos Génesis 17, 3. Como la promesa a Abraham y a su descendencia. Del 3 al 9. Escuchemos el 3. Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así. Esta es mi alianza que voy a pactar contigo. Una alianza. Dale. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Promesa. No te llamarás más Abraham, sino Abraham. Cambia el nombre. Abraham, padre de la fe. Abraham, padre enaltecido. Deja de ser padre enaltecido para cambiar a Abraham, padre de una multitud, padre en la fe. Siga. Pues te tengo destinado a ser padre de una multitud de naciones. Bueno, ahí lo aclara. Versículo 9. Dijo Dios a Abraham. ¿Qué le dijo? Guarda mi alianza. Otra vez. Guarda mi alianza. Guarda mi alianza, mi palabra. Guárdala, no la cambie. Sea fiel. Y por eso Abraham llegó a ser padre de la fe. Creyó. Ustedes le leen desde el 1 para que se dé cuenta. Creyó firmemente. A ver, un momentico, el 1, lea el 1. Tenía Abraham 99 años cuando se le apareció Yahvé y le dijo: Yo soy
el Dios de las alturas. 99 años usted lo continúa leyendo y las promesas que el Señor le hizo a Abraham por guardar su palabra, la fue cumpliendo. El versículo 9. Dijo Dios a Abraham, guarda mi alianza, tú y tus descendientes Tú y tus tus descendientes después de ti, después de ti, de generación en generación. de generación en generación. En generación. ¿Y qué está haciendo la generación de hoy en día? ¿Guardando la palabra de Dios? No. Pero no saben que la perdición les espera. No lo saben. Entonces, ¿qué se necesita? Que hombres entregados a Dios, firmes en la doctrina sana, prediquen la palabra, como lo dice San Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y siguiente. Que la predique a tiempo y a destiempo, cuando te escuchen, cuando no te escuchen. No dejes de predicar la palabra de Dios. Escúchenlo. 2 de Timoteo 4, 3. Pues llegará un El tiempo, 2 entonces, lea el 2. predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando. Para que dejen ser infieles, no se prostituyan en Dios. ¿Sí? Predica, siga. Siempre con paciencia. Eso sí, te recomienda, con paciencia, Y dejando una enseñanza. dejando la enseñanza que da las Sagradas Escrituras. Pues llegará un tiempo en que los hombres Ya estamos ahí. Por eso hay que predicarla. Ya estamos ahí y las que vendrán. Llegará un tiempo en que los hombres... ya no soportarán la sana doctrina. Ahí está. Y al no soportar la verdad, la sana doctrina, ¿qué hacen? Se convierten en unos infieles. ¿Sí? Se prostituyen. Entonces me voy allá, porque allá me tratan bonito, allá se siente bonito, allá todo es alegría, allá sí se ve el milagro, allá sí se ve el poder, allá sí lo tratan a uno bien, allá sí lo reciben. No, la iglesia nuestra no es de sentimiento, la nuestra es de convicción, de fe. Sé que me va a tratar mal, ¿qué me importa a mí? Voy por Jesucristo porque le creo a su palabra. Claro. Pero los que no, los que ya no saben si son o no son, que tienen un pie más allá que para acá, se dejan arrastrar. Pero que hay que hacer, predicar. Porque llegará un tiempo en que muchos no soportarán la sana doctrina. Entonces, ¿qué van a hacer? Sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad. ¿Escucharon? Cerrarán. ¿Qué cosa? Los oídos a la verdad. Y no quieren escuchar la palabra del Señor y obedecerla. Van a cerrar los oídos a la verdad. Y se volverán hacia puros cuentos. ¿Y qué hay que hacer entonces? Por eso debes estar siempre alerta. Supera las dificultades. Dedícate a tu trabajo de evangelizador. Dedícate al trabajo de evangelizador. Porque hoy eso es lo que abundan en el mundo. ¿Quién cierra el oído a la verdad? Primero, para ser infieles a Dios, y segundo, para hacer y complacerse ellos mismos. Entonces, aquí no me gustó porque me dijeron, uy, me dieron muy duro. Yo dejar la fornicación, no, me voy donde me digan que así está bien. Yo que dejar el adulterio, dejar a esa mujer que, uy, la amo como si la hubiese parido, a ese hombre que, uy, no, mejor me voy para allá donde me prediquen, me digan que así está bien. Y allá, de esa manera, estoy siendo prostituido, estoy siendo infiel a la palabra de Dios. Pero el que se persevere en ella, alcanzará la salvación. El que no, pues, ¿qué vamos a hacer? No lo podemos obligar, ¿verdad que no? Solo le damos a conocer la palabra de Dios para que aquel que tenga oídos, oiga el mensaje divino de Dios y no le cierre el oído a la verdad, como hoy, más que nunca, hay muchos. Y a esos tenemos que llamarlos. A esos hay que predicarles. A esos hay que compartirles esta enseñanza. ¿Ustedes quieren evangelizar? Compártanla. Si no quieren evangelizar, no hay ningún problema. Quédense allá en la casita, en el trabajito, donde quieran que esté. Sean egoístas y agarren el evangelio solamente para ustedes.
Pero como yo sé que ustedes no son egoístas, sino que ustedes la van a compartir, ya estarán enviando este enlace, este video a los demás, a que lo escuchen también, para que ellos también vengan a Cristo y alcance la salvación. ¿Nos vamos, Rosa? Sí, seremos verdaderos discípulos y cristianos si guardamos la palabra de Dios, queridos hermanos. Entonces, a ponernos alerta, en práctica, despertar. Es hora de despertar para poner la palabra de Dios en práctica y guardarla como está, tal como Dios o como nuestro Señor Jesucristo nos la ha enseñado. Así lo dice Hebreos 2:1. Sí, Hebreos 2:1 lo dice. Me vino esa cita para compartirla con ustedes, 2:1. para hacerla nuestra. Escúchenla, 2:1. Por eso debemos prestar más atención ¿A qué? mensaje. A ver, ya va. ¿A qué tenemos que prestar más atención? A ver, oído. Vamos a saborearla, Rosa. Despacio, ¿sí? Por eso debemos prestar más atención. No prestar atención, sino más atención al mensaje que escuchamos. Al mensaje que escuchamos, no a los cuentos de viejas, dice la Escritura. Al mensaje que escuchamos. No sea que vayamos a la deriva. Si no le prestamos atención al mensaje cristiano, al mensaje que escuchamos, al que nos proclama Jesucristo, nos vamos a ir a la deriva y a caer donde no debemos caer. Saludamos en Honduras al hermano Jamin Muñoz, a toda la familia que están escuchando la palabra, a Pedro Cambronero y su familia, a Victorina Gardunoni, a Teresa Vanegas, Zoila Armaza desde Perú, Constanza Becerra, Estrella Pedraza de Veracruz, Poza Rica, a Onelsi Coromoto, que son constantes en el estudio de la palabra, a la familia Vidal Barría, allá en Chile, Alicia Luna González, de Querétaro, México, María Núñez, Carmen Mercedes Hernández de República Dominicana, a Ignacia Sánchez, Argelia Durán de Cancún, que están constantes en la palabra de Dios, a Luis Quintero, y oramos por toda su familia, sus hijos, James Hessing, William Antonio y Carlos Andrés Quintero Díaz desde Colombia, a Juan Martínez desde México, a Aracelio Domínguez, Pablo Utrera León desde Estados Unidos y Ángel Torres. Muchas bendiciones, que el Señor les conceda lo que su buen corazón desea. Pidiéndole a Dios que haga germinar la semilla cada día, que se riega en diferentes campos y la haga dar mucho fruto en abundancia de santidad, para gloria de su santo nombre. Y que el Dios Todopoderoso derrame su santa bendición. Y la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.